el presidente Trump firmó una orden ejecutiva a los 2 o 3 días de haber asumido como presidente para desclasificar archivos de la CIA respecto del asesinato de John Kennedy y también de su hermano Bobby Kennedy y eventualmente también del señor Martin Luther King. Y esto se hizo a instancias de quien es el, digamos, ministro de salud de Trump, el hijo de Bob Kennedy, siempre creyó, y esto es muy interesante, que a su tío John Kennedy lo había matado la CIA. Y Trump de algún modo avaló esa teoría conspirativa y dijo: yo voy a desclasificar todo y vamos a saber la verdad. Después de 60 años, los americanos tienen derecho a conocer la verdad de lo que pasó con el asesinato de John Kennedy, porque eventualmente fue la CIA quien mató al expresidente John Kennedy. Entonces se han revelado, efectivamente, un montón de documentos, 64.000 documentos, y ayer yo me tomé el trabajo de leer, yo no leí los documentos, no he tenido tiempo todavía, pero sí leí las crónicas publicadas por el New York Times, en donde finalmente en los documentos básicamente no hay nada nuevo, ¿no es cierto? La familia Kennedy es una familia originalmente irlandesa. En Irlanda hubo una hambruna muy dramática en 1800 y pico, y un señor Kennedy se fue a Massachusetts, Estados Unidos. Ese hombre tuvo hijos y ese señor tuvo un montón de hijos, entre ellos un tipo llamado Joseph Kennedy, muy cuestionado. Joseph Kennedy se vuelve, digamos, como el jefe de un clan, ¿no? Uno de los primeros grandes clanes políticos norteamericanos, el clan Kennedy, Joseph Kennedy, que era un empresario muy rico y se volvió muy rico, muy exitoso, como consecuencia de sus negocios con con el cine, con la industria del espectáculo y en la bolsa, ¿no? Es un tipo muy rico. Y como consecuencia de, tal vez como una especie de venganza, digamos, al desprecio que los americanos tenían por los inmigrantes irlandeses, el tipo se empecina en meterse en la política, ¿no es cierto? En ese momento, el Partido Demócrata norteamericano tenía una inclinación más favorable a los inmigrantes, sobre todo irlandeses, versus el Partido Republicano, que igual que hoy es más bien antimigratorio, ¿no? Entonces se afila al Partido Demócrata, y durante la presidencia de Roosevelt lo odiaba a este señor Joseph Kennedy, lo manda de embajador al Reino Unido. Y en ese momento el tipo manifiesta alguna opinión, vamos a ponerlo de una manera bastante, no digo simpática, pero bastante amigable con Hitler. Este señor Joseph Kennedy además aspiraba a ser presidente norteamericano, pero nunca pudo. Pero tuvo 9 hijos, entre ellos John Kennedy. Después está Bobby Kennedy y Ted Kennedy. Su primer hijo, que fue un héroe de guerra, tipo muy importante, muy valiente, muy admirado por todo el mundo, muere en una misión especial, era piloto de la Marina, y para este hombre, esta especie de capomafia, digamos, llamado John Kennedy, tipo Joseph Kennedy, muy cuestionado, era su hijo predilecto y era un candidato efectivamente a convertirlo en presidente de Estados Unidos. Pero este joven Kennedy muere en un accidente aéreo en la Segunda Guerra Mundial, en una misión aparentemente secreta y muy importante. Él estaba ya volviendo a los Estados Unidos, lo convocan a una misión especial y él acepta, por supuesto, y muere, ¿no es cierto? Por lo tanto, Joseph Kennedy, el padre de los Kennedy, dice: bueno, acá mi pollo, digamos, es John Fitzgerald Kennedy. Y efectivamente lo convierte en senador y luego lo convierte en presidente de Estados Unidos. Y por supuesto, es asesinado, todo el mundo sabe, en el año 63 en Dallas, Texas. Yo estuve en el lugar, que es un lugar casi turístico hoy en día, ¿no? Donde uno puede visitar el lugar donde Oswald le disparó a Kennedy, y está todo marcado en el piso, en la calle, los momentos dramáticos. Bueno, muerto Kennedy, digamos, empiezan las teorías conspirativas, ¿no? Que la CIA, que los cubanos, que la mafia irlandesa, la mafia de no sé quién, los cubanos, los rusos, qué sé yo. El vicepresidente Lyndon Johnson también fue sospechado de haber mandado a matar a Kennedy. Total que eso nunca se pudo verificar. Y él parece una figura muy interesante, hasta probablemente, creo que hasta superior a John Kennedy, que se llama Robert Kennedy, el padre de este delirante ministro de salud hoy en día de Trump, ¿no? El senador, había sido prácticamente el principal funcionario de su hermano John Kennedy en la presidencia, era el fiscal general, el ministro de Justicia, pero al mismo tiempo se había cargado el gobierno de Kennedy arriba, ¿no es cierto? Era un funcionario excepcional, ¿no? Y por supuesto, la muerte de su hermano John Kennedy,
y el carácter excepcional de Bobby Kennedy lo convierten en candidato presidencial. Y en el año 68 lo matan en una cocina de un restaurante en Los Ángeles. Lo mata un militante palestino. Él va a un acto político en Los Ángeles y creo que estaba previsto que saliera, digamos, del público por la cocina, y en la cocina lo agarra este tipo, un palestino, y lo agarra a tiros y lo mata. Por lo tanto, claro, las teorías cooperativas se acrecientan, ¿no es cierto?, como consecuencia de que ya no es uno, sino dos los hijos de Joseph Kennedy asesinados en Estados Unidos. Entonces aquí hay un tercero, ¿no?, de estos 9 hermanos, ¿no?, Jack Kennedy, Edward Kennedy, también senador. Y poco tiempo después, obviamente, presidenciable también, ¿no es cierto? Es decir, o sea, debía haber un Kennedy, digamos, que sobreviva a esta tragedia. A este Edward Kennedy le ocurre una tragedia. Iba con una secretaria en un auto, aparentemente en estado de ebriedad, tiene un accidente, una joven de 28 años, el auto cae en un lago, la chica muere ahogada, se lo acusa a Kennedy de no haber contribuido con el salvataje de la chica que lo acompañaba, de estar borracho. Estoy haciendo la historia resumida, ¿no? Y este incidente dejó marcada, digamos, para mal, digamos, la perspectiva de que Edward Kennedy se convierte en presidente norteamericano. Y después, por supuesto, de este episodio muere en un accidente aéreo uno de los hijos de John Kennedy, considerado en su momento el hombre más sexy del mundo, en un accidente aéreo. Pues los Kennedy eran tipos como personas que desafiaban cualquier peligro, ¿no?, influidos seguramente por el carácter del jefe del clan, digamos, del tal Joseph Kennedy, ¿no? Y este joven, el hijo de John Kennedy, le dice: mire, no huele a Massachusetts, una playa con una avioneta, porque hay mal tiempo, ¿no? Y el tipo sale igual y por supuesto se mata, ¿no? Así que queda ahí hay una saga, digamos, una especie de maldición alrededor de los Kennedy, en donde finalmente mueren dos tipos muy importantes para el mundo, ¿no?, John Kennedy y su hermano Bob Kennedy. El hijo de Bob Kennedy es hoy el secretario de Salud de Trump, ¿no? Él se había postulado como candidato presidencial independiente entre Trump y Biden, y Trump lo captura, digamos, bajo la promesa de darle un ministerio de salud para que baje su candidatura y contribuya electoralmente con Trump. Pero claro, Trump pone de ministro de Salud a una persona muy inclinada a las teorías conspirativas, que es de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Porque el tipo es un antivacunas, ¿no? Y es una persona que cree que el sarampión se cura con actividad física, ¿no? Y que hay que dejar que las aves infectadas con H5N1 anden por las granjas contagiando otras aves y personas a ver qué pasa, ¿no? Una banda de locos, ¿no es cierto? Bueno, esta es la historia presumida, por supuesto, ¿no?, de la familia Kennedy, que vuelve a las noticias como consecuencia de que finalmente estos documentos desclasificados no han aportado ninguna novedad, pero van a contribuir seguramente a esto que está tan vigente hoy en el mundo, que son las teorías conspirativas.